Vamos a hacer un problema típico de torques. Digamos que yo les pongo una pared, les pongo una barra, pero esa barra está unida a la pared con una bisagra, ¿verdad? Ustedes saben que una bisagra es como un punto de apoyo circular. Entonces, esa barra se puede utilizar para sostener un letrero, sostener algún objeto que cuelgue de ahí. Digamos que yo voy a poner un cartel debajo de esta barra y el cartel va a tener una masa M. Y voy a colgar el cartel con un mecate acá. Pero si yo dejo eso así como está, el sistema se va a caer, va, va a colapsar. Pero digamos que yo voy a colocar un soporte adicional para evitar que el sistema se caiga. Entonces, en algún momento hicimos un problema donde yo colocaba una cuerda que sujetaba el cartel, pero digamos que ahora yo voy a colocar algo diferente. Digamos que voy a poner una varilla, o sea, la pared más grande. Una varilla. No, hagámoslo con un mecate. Por mecate. Vamos un mecate acá. Digamos que yo les digo a ustedes que aquí tengo un ángulo de 30 grados. Digamos que yo les digo a ustedes que la varilla mide una distancia L de 2 metros. Y yo les digo a ustedes que el letrero lo estoy colocando a una distancia de L medios con respecto a la pared. L medios. Entonces, para este problema, suponemos que la masa del letrero es de 5 kilogramos. Entonces, vamos a averiguar lo siguiente. Determinar la tensión en la cuerda y determinar la fuerza o la fuerza que experimenta la bisagra para sostener la varilla. Vamos a asumimos que la varilla y la cuerda no tienen masa. Solo por simplicidad, no tienen masa. Entonces, en este caso, ¿verdad? Lo que uno hace para resolver este problema es, tal vez se puede hacer un diagrama sobre este dibujo, pero por motivos de orden voy a hacer un diagrama diferente, donde voy a colocar solamente en un dibujo de la varilla y voy a colocar las fuerzas que siente la varilla. Entonces, para empezar, la varilla siente una fuerza de tensión, producto de la cuerda, pero la tensión, ¿verdad? Actúa sobre el extremo derecho. Es muy importante que cuando hagamos un problema de torques, que nosotros tengamos claridad hacia qué dirección apuntan las fuerzas, pero también tengamos claridad de el lugar exacto donde está actuando la fuerza. Entonces, esta va a ser una tensión T que yo no conozco. Por otro lado, yo tengo las fuerzas que siente la varilla debido a la bisagra.
Como es una bisagra y como la bisagra es circular, pues yo no puedo decir de un solo, digamos, si la fuerza que se siente es horizontal o vertical. Yo tengo que considerar el caso más general en que la fuerza que siente la bisagra puede ser que tenga una componente horizontal y también una componente vertical. Entonces voy a asumir que ese va a ser el caso. Entonces voy a colocar aquí una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Y a esta la voy a llamar la fuerza NX y a esta la voy a llamar la fuerza NY. Utilizo la letra N para, eh, para recordarle, digamos, que la fuerza que siente la varilla debido a la bisagra es un tipo de fuerza normal, ¿verdad? Recuerden que la fuerza normal es la fuerza que aparece debido al contacto con las superficies, entonces la bisagra genera una fuerza normal debido al contacto que genera la barra con ella, con la pared. Y además, yo tengo el peso del letrero. Entonces, el peso del letrero se supone que se encuentra a mitad de camino en la varilla. Ese peso es mg. Mg es un dato que yo conozco, ¿verdad? Yo sé cuánto peso, yo sé cuánta masa tiene el letrero y también yo sé cuánto vale la gravedad de la Tierra. Y una vez que hago eso, entonces ya puedo fijar el sistema de coordenadas, el eje X y el eje Y. Pero hagamos una cosa, voy a poner el sistema de coordenadas no centrado en el centro de la varilla, sino lo que voy a poner a un lado, como para poner el centro en la bisagra. Vamos a ver por qué. Entonces tengo el eje X y tengo el eje Y. Y voy a hacer una lista de las cantidades que no conozco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no conocemos? No conozco NX, no conozco NY y no conozco T, ¿verdad? Son tres cosas. No conozco NX, no conozco NY, no conozco T. Tengo que encontrar tres cosas. Ustedes saben muy bien que en un problema de matemáticas o en un problema de física, yo necesito tener el mismo número de ecuaciones que de variables. Entonces, si tengo tres variables, como NX, NY y NZ, necesito tener entonces tres ecuaciones. Si ustedes tienen más variables que ecuaciones, significa que les hace falta información y por lo tanto no van a poder llegar a la respuesta. Si ustedes tienen, al contrario, más ecuaciones que variables, significa que tienen más información de la que es estrictamente necesaria. En ese caso, habría que revisar bien que las ecuaciones extra que tuviéramos sean congruentes entre ellas, porque si no son congruentes, tampoco tendríamos una solución. Pero en el caso en que tengamos exactamente el mismo número de ecuaciones que de variables, podemos encontrar el valor de cada variable sin ningún problema. Entonces, lo que nosotros siempre revisamos primero es aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton era decir, ¿verdad?, que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero hay que hacer una ecuación para el eje X y otra para el eje Y. Entonces son dos ecuaciones, ¿verdad? Ya son dos ecuaciones y me haría falta una tercera ecuación. Entonces, voy a decir primero que la suma de fuerzas en X va a ser igual a la masa de la varilla. Digamos que la varilla tiene masa. Yo puedo ponerle una masa M minúscula, solo para hacer esta parte del problema. Voy a poner una masa M minúscula. M minúscula, M minúscula. Entonces, la suma de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración en X.
Pero en este caso, ¿verdad? Tanto la masa de la varilla como la aceleración de la varilla son cero, porque la varilla habíamos asumido que tenía muy poca masa y que encima de eso era una varilla que está en reposo, o sea, está estática y por lo tanto no acelera. ¿Cuáles son las fuerzas que tienen componente en X? Recordamos que la suma de fuerzas en X es igual a cero, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que las fuerzas en sí sean cero. Simplemente quiere decir que la suma de todas tiene que darme cero. Entonces, en el eje X tengo a la componente NX y tengo también el valor que tenga la componente horizontal de la tensión. NX va para la derecha, entonces pongo más NX, ¿verdad? Y la componente horizontal de la tensión va para la izquierda, entonces es negativa. Sería menos tensión por el coseno de 30, ¿verdad? Igual a cero. Vean que en esta ecuación yo no conozco NX y no conozco T. O sea, no conozco dos cosas. Entonces yo no puedo pretender calcular NX usando solo esto. Aquí está la tensión, aquí está NX, pero me hace falta tener más información para sacar esas variables. Entonces, para ayudarme a hacer eso, voy a plantear la correspondiente fórmula para el eje Y. Entonces tengo que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa de la varilla por la aceleración de la varilla en el eje Y. Pero en este caso también, tanto la masa como la aceleración son cero. ¿Ok? Porque la varilla tiene poca masa y además porque la varilla no acelera. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje Y? Bueno, la suma de esas fuerzas me tiene que dar cero. Nuevamente, eso no quiere decir que cada una de las fuerzas sea por sí sola igual a cero. Simplemente es que la suma de todas es cero porque entre todas se cancelan. En el eje Y tenemos a la componente NY hacia arriba, tenemos el peso hacia abajo y tenemos la tensión que tiene componente vertical apuntando hacia arriba. Entonces ponemos el valor de más NY más la tensión por el seno de 30 menos mg del letrero igual a cero. No tengo nx, sí tengo la tensión, ¿verdad? Aquí, y tengo a ny. Ok, voy a llamar a esta la ecuación 1 y a esta la voy a llamar la ecuación 2. Entonces, repasando lo que hemos dicho al principio, si yo tengo tres variables, ¿verdad? Tres cantidades que no conozco pero que quiero averiguar, y tengo solamente dos ecuaciones, entonces estas dos ecuaciones no me alcanzan para calcular las tres variables. Porque si yo tuviera solamente estas dos ecuaciones, yo tendría que dejar, por ejemplo, tendría que dejar la tensión en términos de nx o en términos de ny, ¿verdad? Entonces, no podría determinar el valor que tienen cada una de las cantidades. Me hace falta una tercera ecuación. Y esa tercera ecuación es justamente la que vamos a utilizar como la condición de equilibrio rotacional. La condición, ¿verdad?, de equilibrio rotacional, vamos a hacerlo en la siguiente pizarra para tener más espacio. El equilibrio rotacional, el equilibrio rotacional, el equilibrio rotacional consiste en decir que
la suma de torques alrededor de algún punto arbitrario tiene que ser igual a cero. Esta condición físicamente lo que significa es que la varilla no va a girar sobre sí misma, ¿verdad? La varilla no va a girar sobre sí misma. Es parecido a lo que uno dice con estas condiciones. La condición de que las sumas en X den cero es equivalente a decir que la varilla no se moverá horizontalmente, ¿verdad? Y la condición de que la suma de fuerza en Y sea igual a cero significa que la varilla no se moverá verticalmente. Entonces, la condición de la suma de torques igual a cero es una forma de decir físicamente que la varilla no va a girar sobre sí misma. O sea, que no se va a poner a dar vueltas. Esa condición, la de que la varilla no va a dar vueltas, es independiente de la condición de que no se va a mover, ¿verdad? Una cosa es decir que no se va a mover y otra cosa diferente es decir que no va a girar. Ya, chicos. Entonces, hay que ver cómo se plantea la condición de los torques. Cuando uno va a plantear la condición de equilibrio de torques, lo primero que hay que hacer es definir alrededor de qué lugar es que yo voy a calcular los torques. O sea, porque siempre yo tengo que agarrar el dibujo, ¿verdad? Y tengo que decir alrededor de cuál punto es el que yo me voy a imaginar que la varilla podría girar para poder fijar los torques para que la varilla no gire. Si la varilla no gira, si la varilla se queda quieta, entonces en realidad yo tengo la libertad de escoger cualquier punto de la varilla como el punto de rotación, porque realmente no va a girar, ¿verdad? O sea, es una decisión completamente arbitraria. Entonces, cuando algo es arbitrario, significa que yo puedo hacerlo de muchas formas diferentes y al final va a significar lo mismo desde el punto de vista de la física. Sin embargo, hay veces en las que yo puedo decidir algo arbitrariamente de una manera que me quede más fácil para resolver el problema. Entonces, la pregunta aquí es, ¿alrededor de qué lugar sería más conveniente que yo haga la sumatoria de torques? Podría, por ejemplo, hacer la sumatoria de torques alrededor del centro de la varilla o alrededor del punto donde está la bisagra, o inclusive podría hacer la sumatoria de torques alrededor del punto donde la cuerda está aferrándose a la varilla, en el lado derecho. Entonces, físicamente, cualquiera de esas posibilidades es equivalente, físicamente, ¿verdad? Pero en la práctica me queda más fácil poner el punto de rotación alrededor del lugar donde yo tengo la mayor cantidad de fuerzas que no conozco. Porque si yo lo pongo ahí, yo estaría eliminando de mi ecuación un montón de variables que no conozco. Y eso me facilitaría a mí después hacer el despeje matemático. Entonces, voy a poner el eje de rotación alrededor del punto donde está la bisagra. ¿Por qué lo voy a poner aquí y no en otro lugar? Porque en ese punto se concentra la fuerza Ny y la fuerza Nx. Si yo pongo el eje de rotación ahí, entonces el torque que hace Ny y el torque que hace Nx se cancela. Porque ustedes recuerdan que el torque era un producto cruz, ¿verdad? El torque es un producto cruz del brazo de palanca con la fuerza. El brazo de palanca significa, es el vector que mide el desplazamiento que hay desde el eje de rotación al punto donde se aplica la fuerza. Entonces, si la fuerza se aplica exactamente en el punto del eje de rotación, eso quiere decir que ahí el torque va a tener que ser igual a cero,
porque el brazo de palanca es cero. Entonces, el torque va a ser cero sin importar el valor que tenga la fuerza. Eso es algo conveniente para nosotros, ¿verdad? Es algo que nos puede ayudar a hacer este cálculo. Si yo pongo el eje de rotación acá, entonces, de hecho, el único torque que no conocería sería el que genera la tensión, porque yo no conozco el valor de la tensión. Pero, aún así, ¿verdad? Sería algo muy útil porque entonces podría aplicar esta ecuación para despejar ese torque. Entonces, si yo pongo el eje de rotación acá, ya no consideraría entonces el torque de NX ni el torque de NY, pero tendré que considerar los torques, tendré que considerar el torque de la tensión y el torque del peso, ¿verdad? Torque de la tensión y el torque del peso. Recordemos que la magnitud del torque era el brazo de palanca por la fuerza por el seno del ángulo que se forma entre ellos. Y además recordemos que como sale con un producto cruz, la dirección del torque se puede calcular usando la regla de la mano derecha. Aquí será bueno que repasemos un poco eso, ¿verdad? Cómo se aplica la regla de la mano derecha. Vamos a hacer primero el torque del peso. El torque del peso. Entonces, para el peso, yo sé muy bien que el brazo de palanca va a ser igual a la mitad de el largo de la varilla, porque el peso de la del letrero se concentra a la mitad, ¿verdad? Entonces va a ser igual a 2 metros divididos entre 2. O sea, va a ser un metro. Yo sé que la fuerza va a ser simplemente el peso del letrero. Entonces va a ser igual a 5 kilogramos por 9,8. O sea, va a ser 49 newtons. Y además yo puedo observar que se forma un ángulo de 90 grados entre el brazo de palanca y el vector de fuerza, ¿verdad? O sea, porque el brazo de palanca sería un vector que sale del eje de rotación y que apunta hacia la derecha, que sería el brazo de palanca. Cuando el ángulo que se forma es de 90 grados, es algo muy bueno porque entonces yo sé que el seno de 90 grados es igual a 1. Por lo tanto, el torque del peso, llamémoslo tau mg, va a ser igual a 1 metro por 49 newtons por 1, ¿verdad? O sea, por seno de 90 es 1. Y esto me va a dar entonces 49 newton por metro. Recordemos que el torque se mide en unidades de newton por metro, ¿verdad? Aunque nos pueda parecer que esa unidad es la misma unidad que la que tiene una cantidad de energía, se mide en joules, lo veremos el otro año, el torque se mide en newton por metro. Ahora, ¿cómo sabemos si el torque es positivo o es negativo? Para eso tenemos que utilizar la regla de la mano derecha. ¿Ok? Entonces, vean muy bien el dibujo. El brazo de palanca apunta para la derecha y el peso apunta para la izquierda. Voy a quitar un momento la pantalla para mostrar mi cámara para que ustedes vean entonces cómo hay que aplicar en este caso la regla de la mano derecha, ¿verdad? El vector de brazo de palanca va para la derecha
y el peso, o sea, la fuerza va para abajo. Entonces yo tengo que abrir mi mano derecha, ¿verdad? La pongo hacia la derecha, o sea, como la pongo para la derecha y bajo, ¿verdad? Así, bajo, para la derecha y bajo, porque el brazo de palanca va para la derecha y el peso va para abajo. Y entonces el dedo pulgar apunta hacia adentro. Cuando el dedo pulgar apunta hacia adentro, eso quiere decir que el torque es negativo porque se dirige hacia adentro, o sea, hacia abajo en el eje Z, ¿verdad? Entonces, el torque que hace el peso del letrero es negativo porque va así, ¿verdad? Va para adentro. Entonces vamos a poner la pantalla, ¿verdad? Otra vez, y vamos a decir que el torque del peso, como una cantidad ya propiamente vectorial, tiene que ser menos 49 newton por metro en K, ¿verdad? Recuerden que esa K es una forma de recordar que apunta hacia el eje Z, pero como es negativo, o sea, como va para abajo es negativo, ¿verdad? Muy bien. Ese torque lo conocemos muy bien, lo podemos calcular. El torque que no podemos calcular numéricamente es el de la tensión por el simple hecho de que no conocemos eh, qué valor tiene la tensión, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Vamos a calcular el torque de la tensión. Yo tengo la varilla, vamos a hacer esto aquí. Yo tengo la varilla, yo tengo el eje de rotación acá, y yo tengo una flecha que representa el vector de tensión que va para este lado, ¿verdad? Por lo tanto, aquí se forma un ángulo de 30 grados y este que está acá, perdón, este que está acá sería todo el vector R, porque ese vector mide el desplazamiento que hay desde el punto de rotación hasta el punto donde se aplica la fuerza. La magnitud de R es igual al largo de la varilla, o sea, es igual a 2 metros. Yo sé que la fuerza que siente es la tensión de, este, de la cuerda, que es una cantidad que no conozco, ¿verdad? Eh, el ángulo, hay que tener mucho cuidado, que uno podría pensar impulsivamente que el ángulo es de 30 grados porque en este dibujo anota un ángulo de 30 grados. Pero tenemos que tener bien claro que el ángulo que ustedes utilizan es el ángulo que se mide entre el vector R y el vector T. ¿Cómo hace uno para saber qué ángulo es? Bueno, la manera más fácil de verlo, estando seguros, es haciendo otro dibujo por aparte, donde yo coloco una copia del vector R, aquí digamos, y coloco también una copia del vector T, pero lo coloco de manera tal que ambos salen del mismo punto, ¿verdad? Entonces, esto que está acá representa todo el ángulo phi que yo quiero calcular. ¿Qué ángulo es phi? Bueno, yo puedo observar que por aquí yo puedo prolongar una línea horizontal, ¿verdad? Una línea horizontal, y esto forma un ángulo de 30 grados. Entonces, phi es lo que le falta a 30 grados para completar un ángulo llano, ¿verdad? Entonces sería igual a 180 menos 30, o sea, 150 grados. El ángulo entre ellos no es 30, es 150 grados. Entonces, utilizo estas tres cantidades para recordar que el torque de la tensión, ¿verdad? Es igual a el brazo de palanca por la fuerza por el seno de pi. Entonces sería igual a, el brazo de palanca es igual a L, es igual a 2 metros. Entonces sería 2 metros por la fuerza, que es T, que no sé cuánto vale T, pues tengo que dejarlo así, tengo que dejarlo como T, ¿verdad? Por T.
por el seno de 150. Yo no sé cuánto esté, pero yo puedo calcular cuánto es 2 metros por el seno de 150. Para eso puedo utilizar la calculadora científica. Eh, la tengo por acá. Bueno, es igual a 1. O sea, es numéricamente igual a t. O sea, podemos decir que 2 metros por el seno de 150 es igual a 1 metro por t. Ahí me queda la t como una incógnita. Entonces, tengo también que fijarme cuál es la dirección de este vector de torque. Y la forma de revisarlo es usando nuevamente la regla de mano derecha. Entonces, vean bien este dibujo. En este dibujo, el vector de brazo de palanca R apunta hacia el lado derecho, ¿verdad? O sea, esto es R, apunta hacia la derecha, pero el vector de fuerza apunta hacia esta dirección que podríamos decir que está contenida en el cuadrante, en el segundo cuadrante, ¿verdad? El cuadrante que está hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, voy a quitar un momento la pizarra para que ustedes puedan ver mi cámara y que puedan ver cómo aplicar en este caso la regla de mano derecha. ¿Ok? Ahí estoy. Entonces, recordemos que el vector R apunta hacia la derecha y el vector de tensión apunta hacia el segundo cuadrante, apunta hacia arriba, hacia la izquierda. Entonces, yo tengo que hacer esto, yo tengo que agarrar la mano derecha, tengo que abrirla, la pongo hacia la derecha, porque hacia allá apuntaba R, ¿verdad? Y la cierro hacia esta dirección, que es donde está el vector T. Entonces, mi mano derecha hace este movimiento, ¿verdad? Hace este movimiento. Entonces, cuando hace este movimiento, el pulgar apunta hacia afuera de la página, ¿verdad? Entonces, cuando apunta hacia afuera de la página, eso quiere decir que el producto cruz da positivo, o mejor dicho, da positivo hacia el eje Z. Por lo tanto, la componente en Z, el torque, del torque de la tensión es positivo. ¿Ok? Vamos a irnos a la pizarra. Aquí está, muy bien. Entonces el torque de la tensión es de 1 metro por la tensión en K. Ustedes tal vez se acuerdan que yo les había dicho hace bastante tiempo ya que cuando ustedes no estaban seguros, si todavía quedan con la duda del signo de los torques, entonces ustedes pueden preguntarse lo siguiente. Ustedes pueden preguntarse, si nada más estuviera presente la tensión o si nada más estuviera presente el peso, entonces ustedes se pueden preguntar hacia qué dirección haría girar esa fuerza al objeto. Porque recuerden que los objetos podrían girar en el mismo sentido que las agujas del reloj o podrían girar en el sentido opuesto, ¿verdad? Entonces, si yo dejo nada más el peso y me pregunto hacia qué dirección giraría la barra con respecto a la bisagra, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden imaginarse que la barra tendría que irse para abajo, ¿verdad? En ese sentido, la barra tendría que moverse hacia la misma dirección a la que se mueven las agujas del reloj, ¿verdad? Porque la barra se iría para abajo. Entonces, cuando una fuerza hace que un objeto gire en la misma dirección que las agujas del reloj, decimos que esa fuerza genera un torque negativo. O sea, la misma dirección que las agujas del reloj generan un torque negativo. En cambio, las fuerzas que hacen que los objetos giren en la dirección opuesta a la de las agujas del reloj producen un torque positivo. En este caso, si yo ignorara el peso, pero tomara en cuenta nada más a la tensión, ustedes pueden imaginarse que esta barra se iría hacia arriba, ¿verdad? O sea, que se movería o giraría en la dirección opuesta a la de las agujas del reloj.
Por lo tanto, la tensión genera un torque que es positivo. Entonces, cuando ya tengo completo esto, yo vuelvo a plantear la fórmula que dice que la suma de torques es igual a cero. Y los torques son el torque del peso y el torque de la tensión. Es igual a cero. Ya vimos que el torque del peso, está aquí, ¿verdad? Es menos 49 newton por metro. En K. Mientras que el torque de la tensión, aún me queda como una incógnita, no sé cuánto vale, porque no sé cuánto vale la tensión, sería más un metro por la tensión en K. Y eso tiene que darme cero, ¿verdad? Entonces, esta sería mi ecuación número 3. La ecuación que yo logro construir cuando yo estoy tomando en cuenta la suma de torques, ¿verdad? Entonces, tengo tres ecuaciones. Tengo la ecuación del movimiento en X, la del movimiento en y tengo también la de torques, o la del movimiento circular. Vean que la ecuación de torques depende únicamente de una incógnita que es la tensión. La tensión la hayamos marcado con color anaranjado, ¿verdad? Entonces, como la única incógnita que tiene esa ecuación es el torque, significa que yo puedo calcular el valor de la tensión sin ningún problema, porque la puedo despejar. Yo podría aquí darme cuenta que como todos los términos dependen del vector k, pues es como si yo pudiera, ¿verdad? Es como si yo pudiera eliminar el vector k de esta ecuación, porque no hace nada, ¿verdad? Entonces sería menos 49 newton por metro más un metro por la tensión igual a cero. Y eso me lleva a que la tensión tiene que ser igual a 49 newton por metro entre un metro. Obviamente, 49 entre 1 es igual a 49, ¿verdad? Cancelo metros. Me queda entonces que la tensión es de 49 newtons. Ya con eso encontré el valor de la tensión. Es 49 newtons. Aún no he encontrado la NX y la NY, pero ahora que ya sé cuánto vale la tensión, entonces calcular NX y calcular NY debe ser fácil, ¿verdad? Porque nada más tengo que sustituir el valor de T en estas ecuaciones, hacer un despeje y encuentro NX y encuentro NY. Pues vamos a hacer eso. Vamos a agarrar la ecuación, primero la ecuación 1, vamos a despejar NX y cuando haya despejado NX, voy a encontrar el valor con el valor que ya tengo de la tensión y el ángulo de 30 grados. Entonces, la ecuación 1 dice que nx menos t por el coseno de 30 es igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que nx tiene que ser igual a t por el coseno de 30. Como ya sé que t es 49 newtons, eso quiere decir que nx es igual a 49 newtons por el coseno de 30. Vamos a ver cuánto da. 49 multiplicado por el coseno de 30 es 42.4. 42.4 newtons aproximadamente. Y vamos a agarrar ahora la ecuación 2 y la vamos a usar para despejar en Y. Porque en esta ecuación ya tengo la tensión y ya tengo la masa o el peso del letrero, ¿verdad? Pues la ecuación 2 dice que NY más la tensión por el seno de 30 menos NG es igual a 0. Entonces despejo NY. NY
es igual a menos la tensión por el seno de 30 más n. Porque pasan para el otro lado a restar o a sumar, ¿verdad? Aquí quisiera hacer una aclaración. Es posible que en teoría lo que está en este lado sea negativo, porque yo todavía no sé si el valor de ny apunta hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Podría perfectamente ser negativo y apuntar hacia abajo. Lo que pasa es que en este caso vamos a encontrarnos que es positivo. Ny es igual a menos 49 newtons por el seno de 30 más m, que era 5 kilogramos, por g, que es 9,8 metros entre segundo a la 2. Ahí está. Eso es menos 49 por el seno de 30, 5 por 9,8. Es igual a 24,5 newtons. Entonces, en resumen, ¿verdad? En resumen, tenemos lo siguiente. Tenemos que la tensión T es igual a 49 newtons. Tenemos que Nx es igual a 42,4 newtons. Y tenemos que Ny es 24,5 newtons. Y ya con eso llegamos a la respuesta, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que voy a apagar la grabación y les voy a preguntar si tienen alguna duda. Ok, digamos que yo tengo una especie de sub y baja. Nunca supe cómo se dice, cómo se escribe sub y baja. ¿Cómo se escribe sub y baja? Digamos. Pues un sub y baja se puede representar como un piquito, triangulito, digamos. Y yo coloco una barra encima, centrada, así. Suponga que la barra no tiene masa apreciable. Suponga que no tiene ninguna masa apreciable. ¿Ok? Digamos que yo voy a colocar encima de la barra, voy a poner 3 cajas. Vamos a decir que esta es M1, esta es M2 y esta es M3. M1, M2 y M3. Vamos a decir que M1 tiene 10 kilogramos. Vamos a decir que M2 tiene 5 kilogramos. Y vamos a decir que M3 es desconocido. O sea, existe M3, pero no sabemos cuánto vale M3. Vamos a decir que la distancia que hay entre M1 y el eje de rotación va a ser R1 igual a 1 metro. Vamos a decir que la distancia que hay entre M2 y el eje de rotación, vamos a llamarla R2. Vamos a decir que R2 es igual a 0,5 metros. Y vamos a decir que la distancia que hay entre el eje de rotación y la masa M3 es R3, igual a 2 metros. Ahí el sub y baja no está a escala, ¿verdad? Eso no es importante. Entonces la pregunta que yo les voy a pedir que contesten es determine
determine qué valor de masa debe tener M3 para que el sistema esté en equilibrio, ¿verdad? Para que el sub y baja no se vaya ni para un lado ni para el otro. Como quizá quisiera que ustedes vean, en este problema no basta con aplicar la segunda ley de Newton. ¿Por qué no? Porque si yo aplico la segunda ley de Newton, yo tendría que considerar todas las fuerzas que están presentes. Tendría que considerar M1G, tendría que considerar M2G, M3G para la barra, ¿verdad? Pero aparte tendré que considerar el valor de la fuerza normal que genera el soporte sobre la barra. Y esa normal no la conozco. Entonces, si yo aplico la condición de que la suma de fuerzas en Y es igual a 0, yo me quedaría con que la normal menos M1G menos M2G menos M3G tendría que ser igual a 0. Y esa ecuación es problemática porque depende de dos incógnitas. Depende de la normal y depende de M3. No sé cuánto vale la normal ni cuánto vale M3. Entonces, esta ecuación por sí sola no me puede dar la masa de M3. Necesitaría utilizar alguna otra información adicional, aparte de esto. Entonces, afortunadamente, yo puedo utilizar la condición de equilibrio rotacional. Nuevamente, la condición de equilibrio rotacional simplemente es llegar y decir que la suma de torques es igual a 0. ¿Verdad? Eso quiere decir físicamente que la barra del sub y bajas no se va a poner a girar, sino que va a estar en equilibrio, ¿verdad? Que no gira, que no rota. También tengo la libertad de escoger el punto donde yo quiero poner el centro de rotación, ¿verdad? Tal vez para uno sea un poquito claro que ese eje de rotación tiene que estar precisamente encima del soporte. La gracia de poner el eje de rotación ahí es que yo ya conozco las distancias medidas con respecto a ese eje, ¿verdad? Y además, en ese eje se concentra la fuerza normal. Y como yo no conozco la normal, yo no podría calcular el torque de la normal. Pero afortunadamente, si la normal se encuentra exactamente en el eje de rotación, entonces yo puedo asegurar que el torque de la normal va a ser 0, porque el brazo de palanca de la normal va a ser 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los torques? Tengo el torque de M1, tenemos el torque 1, más el torque 2, más el torque 3, es igual a 0. Para los tres torques, yo podría asegurar que el ángulo que se forma entre los vectores de brazo de palanca y las fuerzas es de 90 grados. Entonces, como los ángulos son de 90 grados, eso me simplifica mucho el cálculo de los torques, ¿verdad? Ahí lo que tendría que tener más cuidado es principalmente con los signos. Yo tengo que M1 se encuentra hacia la izquierda y M2 y M3 se encuentran hacia la derecha. Ahora bien, si yo dejara solamente a M1 y quitara a M2 y a M3, el sub y baja giraría en la dirección opuesta a las agujas del reloj, ¿verdad? Tendría que girar así. Eso quiere decir que el torque de M1 es positivo. Otra forma de revisarlo es usando ya propiamente la regla de mano derecha. Como el brazo de palanca de M1 va para la izquierda y el peso va para abajo, entonces el pulgar apunta hacia afuera. Es positivo. ¿Ok? Pero M2 y M3 están hacia la derecha. Si yo dejara solamente a M2 o solamente a M3, entonces la barra del sub y baja tendría que girar
hacia la misma dirección que las aguas del reloj. Tendría que girar así, ¿verdad? Eso implica un torque negativo. Podemos corroborar que el torque es negativo usando nuevamente la regla de la mano derecha. Entonces, el vector R va para la derecha, el peso va para abajo y el pulgar va para adentro de la página. Entonces es negativo. Entonces, esta ecuación yo la puedo escribir como una ecuación escalar así. Yo puedo decir que R1 por M1G menos R2 por M2G menos R3 por M3G tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Bueno, una simplificación bastante obvia que puedo hacer aquí es cancelar las gravedades. R1 por M1 menos R2 por M2 menos R3 por M3 es igual a 0. Y en esta ecuación, la única cantidad que no conozco es M3. Conozco todas las R's y conozco todas las otras masas. Entonces, puedo decir R1 por M1 menos R2 por M2 es igual a R3 por M3. Mando el R3 a dividir entre todo y me queda que M3 es igual a R1 por M1 menos R2 por M2 dividido todo entre R3. Muy importante, chicos, las masas siempre son positivas. Si yo hago un cálculo como estos y llego a encontrarme que la masa me dio negativo, eso quiere decir que en algún lugar cometí un error de signos que puede ser importante. Entonces, valdría la pena de volverse a revisar. Pero no es el caso de, y tenemos acá porque M3 va a ser igual a 1 metro por M1, que era, M1 era de 10 kilogramos, menos R2, que era 0,5 metros, por M2, que era de 5 kilogramos, dividido todo entre M3. M3 era 2 metros. Vean que yo cancelo las M's de metro y me quedan los kilogramos. Entonces, finalmente, me encuentro con que M3 es igual a 1 por 10 menos 0,5 por 5 entre 2. 3,75 kilogramos. De hecho, M3 es considerablemente más pequeño que M1 y que M2, ¿verdad? Está más lejos, entonces el torque se balancea. Voy a parar la grabación y les voy a preguntar si tienen alguna duda.